Listo. Bueno, buenas tardes, bienvenidas a esta sesión del grupo de Solo tu Perro, un grupo de estudio, miércoles 23 de abril 2025. Estamos aquí en Argentina, Chile, conversando sobre este artículo de el olfato en la cognición canina y los procesos emocionales, desde el comportamiento hasta el punto de vista neurológico. No sé traducir esto. ¿Querés que te lo lea más o menos? A mí me lo tradujo el traductor. ¿Lo tienes ahí traducido? El ¿Por qué no? olfato te lo leo. Por favor, Paula, tradúcenos el título y tradúcenos el abstract, si pudieras. Dale. Es el olfato en los procesos cognitivos y emocionales caninos, desde puntos de vista conductuales y neuronales hasta posibilidades de medición. Y el abstracto viene a ser el 1, ¿no? Porque no me dice abstracto propiamente la traducción. Los perros domésticos viven en un mundo de olores. Los olores afectan fuertemente el comportamiento de los animales, probando así puntos de vista importantes para las necesidades, experiencias, emociones y bienestar animal. Ok. Sí, es la primera parte, pero igual léete ese capítulo entero porque creo que es muy bonito. Dale. Me acabo de dar cuenta, si las frases no tienen mucho sentido, es el traductor automático. Bueno. La quimiorrecepción es el sentido más antiguo y universal que precedió a la evolución de los sistemas sensoriales especializados. Nombra el estudio correspondiente. Sí. La señalización química es considerada como la forma más antigua y extendida de comunicación. Vuelve a nombrar los estudios correspondientes. Además, comunicar información de un individuo a otro a través de señales químicas es también la forma de comunicación más usada entre especies. Incluso las plantas y las bacterias dependen de la comunicación a través de señales químicas. Para los perros domésticos, olfatear y buscar olores es un comportamiento natural, típico de especie y esencial para el bienestar del perro. Sí. Yo por mí sigo, porque es como lo leí. ¿Querés que siga? Bueno, sabes que sí, como ustedes dos no leyeron, yo creo que sería interesante porque toda esta primera parte está muy bien explicada, y además ahí luego podemos comentar algunas de las frases, creo yo. Dale. Los perros domésticos son una de las especies macrosmásticas, que quiere decir que usan más el olfato que otra cosa, junto con, por ejemplo, los cerdos y los osos. Lo que significa que dependen en gran medida del sentido del olfato, es decir, el sentido olfativo. ¿Ves? Esto es el traductor automático. Está muy mal editado. No, está bien. ¿Sigo? Sí, sigue. Los perros viven en diversos entornos de olores y con el sentido olfativo recopilan información que los ayuda a adaptarse y navegar en su entorno. El olfato se utiliza para distinguir la información del entorno, encontrar la comida y las parejas adecuadas. Nielsen 2027. Comunicarse socialmente con individuos que viven cerca, tanto con específicos, Miklosi 2014, como con específicos, el teléfono, y vincularse con los miembros de la familia. Burns 2015. En comparación con los sentidos físicos como la vista y el oído, quizás la mayor diferencia es la velocidad de la información. Mientras que los sentidos físicos son rápidos y dependen de la situación, el olfato detecta información de las moléculas, lo que significa que la experiencia sensorial se construye lentamente, pero puede sostener la información a lo largo del tiempo. Este pedacito después, si querés, lo charlas. Tenemos muchas cosas que comentar. Ese pedazo me encanta porque creo que es una de las cosas que más le cuesta al humano imaginar. Sí, exactamente. Pero dale todo. ¿Sigue leyendo? ¿Sigo? Sigue. La percepción olfativa es uno de los primeros sentidos en desarrollarse, y se activa antes del nacimiento. Los cachorros de perro se familiarizan con los olores que se presentan a su madre durante el embarazo.
que representan, tendría que decir el traductor, en serio que está mal. La detección y el aprendizaje de olores en el útero también se ha demostrado en varias otras especies, incluidos los humanos. A cada cosa que dice, lo que tiene de bueno este artículo es que va poniendo específicamente en qué artículo está basada cada frase. Lo digo porque, como no los estoy leyendo, que se sepa. Se cree que el olfato es el sentido más importante en los perros, pero quizás debido a los desafíos de administrar con precisión cantidades suficientemente pequeñas de moléculas de manera sincronizada, la investigación sobre la cognición canina se ha concentrado más en la comunicación visual y acústica de los perros con los humanos. Eso también está interesante para charlar. De hecho, en aproximadamente 30.000 años de coevolución, nos hemos convertido en compañeros sociales cercanos de los perros, y los perros utilizan fácilmente medios visuales de comunicación con los humanos. Sin embargo, el olfato canino y nuestra señalización química interespecie inconsciente, que se está develando lentamente con los perros, deberían tener al menos la misma importancia en la investigación social y cognitiva canina que la comunicación visual. Los humanos, como humanos, nuestro sentido del olfato es poco apreciado y no reconocemos fácilmente la importancia de nuestro sentido olfativo, pero podemos darnos cuenta de su importancia cuando está deshabilitado. Muchas personas notaron la importancia de los sentidos químicos durante el brote de COVID-19, cuando la pérdida del gusto y el olfato estaban entre los síntomas comunes. Apenas saboreamos nada si no olemos la comida. Los olores también se almacenan eficientemente en la memoria y un cierto olor puede traer recuerdos episódicos de décadas atrás. Los olores afectan directamente a las emociones. Una cierta memoria olfativa puede evocar respuestas inmediatas del sistema nervioso autónomo, haciendo que el latido del corazón se acelere y las palmas suben. Se han descrito diversos efectos en pacientes depresivos, desde la pérdida de la sensibilidad olfativa hasta alteraciones en la sensación placentera que producen los olores. En pacientes con trastorno de estrés postraumático, los olores pueden reavivar recuerdos traumáticos. Como muestra adicionalmente de la importancia del olfato, también para los humanos, la pérdida del sentido del olfato, que se llama anosmia, se ha asociado con la depresión. No tiene desperdicio este epígrafe. ¿Quieres que lo vayamos comentando y luego podemos seguir? Sí, mejor. Comentamos qué pedacito, es como decís vos, tiene tanto que por qué preferís empezar. Yo voy a empezar por el principio, si quieres yo comento lo que me llamó la atención de la primera parte. Dale. Bueno, primero está esta idea que es conocida, pero como dices tú, el hecho de que esté aquí referenciado dónde está dicho esto, le da un gran valor, por lo menos para mí, y pienso que para ti también, porque entonces lo que sabemos es algo que está fundamentado, no es solo, como digo yo, no es conocimiento de redes sociales, ¿verdad? Me lo dijo mi cuñado el otro día en la plaza, ¿no? Entonces, por ejemplo, que los perros, o sea, que, por ejemplo, que las señales químicas son el modo de comunicación más usado incluso entre especies. No solo de una especie a la misma especie, sino entre especies. Eso es muy interesante. Luego, me gustó mucho, y lo quiero ir a leer, la referencia que también las plantas se comunican con señales químicas. Sí. Esto para mí es una bomba en mi cabeza, porque yo que vengo del mundo de la comunicación humana, donde hace 20 años yo cuando enseñaba comunicación decía, la comunicación es parte exclusiva de los humanos. Es mentira. Claro. Es falso. Lo que ha cambiado ahí, creo yo, a más allá del estudio, es
¿qué toman como comunicación? Vos pensás que antes comunicación era solo la palabra. No Sí, existía mucha referencia a cosas como el lenguaje no verbal entre humanos, tampoco. Entonces bueno, la acepción de la palabra importa mucho, porque cosas que está hablando como comunicación, habla de, por ejemplo, cuando hablas de las plantas, vos tenés que pensar hasta en la reproducción, necesitan de determinada parte del otro que les llegue a ellos, y eso es lo que ahora se toma también como comunicación. Cualquier interacción que en la que lo que uno emita, bueno, esto lo vas a saber decir vos mejor que yo, lo que uno emita repercuta en lo que el otro haga, es comunicación efectiva. sí, pero me parece que hay un puntito ahí, un puntito de no sé si a lo mejor yo estoy sobreinterpretando, ¿no? Pero me parece que desde luego con los perros hay un punto de cognición, que en mi época, cuando yo era joven y hablaba de comunicación, también de comunicación no verbal, eh, no ponía ese punto de cognición en otras especies que no fuera el Claro, humano. como que no era a propósito. Una cosa, se decía, en aquel entonces se decía, no, esos son instintos, como así, como en despectivo, instintos, es decir, ni siquiera saben por qué lo hacen porque sí, y no es Obvio. verdad. Y encima usando mal la palabra, porque etológicamente instinto significa algo muy específico que no es como la usa. Sí, 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 sí. Por eso Sí, hay ahí una te entendí. desarrolla Claro, yo no vengo mucho del mundo humano, entonces sí. nunca lo pensé así. Bueno, esa es una de las ideas que quería comentar y la otra que quería traer acá era mm, mm, mm. Bueno, quizá y me hice una anotación ahí al margen cuando se habla de que el olfato es un sentido más lento, porque supone la detección de estas moléculas, ¿no? Entonces, la experiencia olfativa se va desarrollando de manera más lenta que la visual o la auditiva, y creo que eso es muy interesante. Es más lento, pero dura más tiempo, ¿no? Porque también afecta a la memoria. Claro, yo Entonces, creo que esa esa es la diferencia, parte esa es la parte que la gente no entiende o sea, entiende de una manera por ahí distinta a como la entiendo yo. a ver, espera, Cuando dice lento, permíteme acabar un minuto lo que quería decir y luego claro, me cuentas tú esa parte que me interesa mucho. A mí lo que me trajo a la cabeza fue esa referencia que yo suelo hacer también cuando estoy en las sesiones con las familias, es el tiempo, el tiempo de los perros es distinto que nuestro tiempo. Y creo que un argumento, entre otras cosas, se apoya aquí, en esta idea de que ellos conocen el entorno, el mundo, por el olfato, y el olfato es más lento que la vista y el oído. Entonces, para nosotros todo tiene que ser rápido, porque la vista y el oído es más rápido, y en cambio el perro necesita tiempo. Esto me pareció súper, súper interesante. lo decís específicamente por la manera de moverse en los paseos. No, lo digo por todo, por el modo de estar en el mundo, incluso por el modo que tenemos a veces de hablarles. O sea, les hablamos a toda velocidad cuando el perro necesita situarse. No puedes Sí, mover, no puedes entrar en una casa como Pedro por tu casa. Tienes que darle tiempo al perro a que te huela, a que se haga cargo de qué es lo que está pasando. En la calle, en los paseos, en la casa, en cualquier sitio. sí, sí, entendí. Mm. Eh, claro, sí, eso igualmente, si vos no dependés de la palabra y tenés que entender la situación solo por señales, vas a ver que a vos también te lleva más tiempo, que vos tenés que mirar más tiempo, calcular más cosas, si no tenés a alguien que te haga la presentación de viene el plomero. Eh, Creo que eso depende, con solo la falta de información certera de otra persona, como las frases viene el plomero, vos tardarías en darte cuenta qué es lo que lleva a la persona, a dónde va de la casa, qué es lo que está tocando y llegar a la conclusión
y encima para eso tendrías que saberlo de qué es el plomero. Qué buena. Sí. Creo que eso se explica básicamente por una cuestión de la ventaja que nos da a nosotros que alguien nos haya enseñado todo esto desde lo conceptual. Sí. El lenguaje hablado. Sí, entiendo. Dicen a ti, buen ejemplo. Sí, sí. El olfato y los tiempos, que era lo que a mí me interesa. Lo del paseo te lo digo solo por decírtelo. Yo veo muchos tutores que quieren caminar despacio y los tiempos de los perros en los paseos caminando son de punto a punto rápidos. Una vez que se fijan en el olfato, se paran y necesitan parar. Pero si vos los llevas todo el tiempo despacio, estás haciendo el mismo error que si lo llevas todo el tiempo rápido. Por eso yo te preguntaba si eran los paseos, porque esa explicación hace que vos lo pases al perro de no dejarlo tener contacto con nada a no dejarlo llegar a nada cuando necesita. ¿Se entiende lo que digo? Nada, una puntilla porque no, tratan de, comillas, calmar al perro haciéndolo caminar en cámara lenta y eso en un perro no tiene el más mínimo sentido. Claro. Perdón, porque nada que ver con el olfato. No pasean en el mismo sentido que nosotros paseamos. Uy. Claro, nada, no tiene nada que ver con nada, pero... tiene que ver con el tiempo, con el olfato, por supuesto. Tiene que ver, sí, sí. Claro, pero lo que digo yo es, no porque ellos sean olfativos, tienen que ir todo el tiempo caminando despacio, porfa, no me los frustren. No, no. Eso no es calmarlos, es frustrarlos. Sí, yo no estaba pensando en eso específicamente, sino en la paciencia que tenemos que tener cuando nos damos cuenta que el perro ha pescado un olor y le interesa. Entonces totalmente. Por eso te digo, los manejos de los tiempos, los dos extremos, si son sin sentido para el perro, son igual de malos. Yo no dije que caminar rápido todo el tiempo estuviera bien. Lo que yo digo es, para el perro, el paseo tiene un sentido que es como de punto a punto. Va a oler algo, va a caminar unos pasos rápidos, va a parar a oler otra cosa, entonces va a ser como aceleradas, frenadas según necesidades. Súper bueno. ¿Qué está haciendo? Súper bueno, sí, sí. Buenísimo también ese ejemplo. Porque me pasa con mucha... Nada, otra queja más. Paula quejándose, versión otra vez. Me pasa con mucha gente que pasan de un extremo al otro y creen que porque el perro para oler, el paseo es todo quieto y el perro se quiere mover y no lo dejan moverse. Es eso, pasan de un extremo al otro sin entender en qué momento usa el perro, qué sentido para los inputs, para recoger información. Sí. Sí. Lo que me lleva a la frase esa que decía de la diferencia de velocidad de la información, la leo de vuelta para recapitular. En comparación con los sentidos físicos, habla de la vista y el oído. Quizás la mayor diferencia es la velocidad de la información. Mientras que los sentidos físicos son rápidos y dependen de la situación, el olfato detecta información de las moléculas, lo que significa que la experiencia sensorial se construye lentamente, pero puede sostener la información a lo largo del tiempo. Esto lleva 4 horas de explicación, pero es como una cosa. Cuando vos ves algo, ese algo está ahí en el momento. Cuando vos escuchás algo, es el sonido que te llegó de algo que pasó en ese momento. Las moléculas, por otra parte, imagínensela como humo o como gotitas chiquititas que desde el momento que se producen tienen una duración propia y tienen una
existencia en el tiempo mucho mayor que lo que es lo que uno ve. Si vos prendés una luz, la podés apagar en el segundo y vos ya la viste, pero la luz desaparece, deja de existir. Si vos haces un ruido, lo podés escuchar en el segundo, pero el ruido desaparece, deja de existir. Si vos tirás un olor, el olor sigue existiendo. No, vos no lo podés apagar, no deja de existir porque esos son las moléculas. Entonces, primero tiene que llegar al perro, de alguna manera, para que el perro lo huela. Si el perro va pensando en otra cosa, no es como el sonido que les llama muchísimo la atención todo el tiempo, sino es más parecido a lo que te pasa a vos. Hay olores que sí impactan en el segundo. Café quemado, comida quemada. Vos estás en tu casa, retranca, y sentís el olor a quemado. Vas a sentir la alarma parecida a un input por los ojos o por las orejas. O sea que sí, los olores pueden significar, pueden llegar como alarmas, ¿se entiende? Pueden alarmar al sistema nervioso porque la cognición te dice, este olor significa que se me quemó la cosa. Pero lo que no, la diferencia en esto de que habla en el tiempo, para mí es esa. El olor no deja de existir. Entonces el perro, cuando llegue al olor, no fue porque se construyó en ese momento, ni porque solo dure en ese momento, como son los otros, la mayoría de las cosas que entran por los otros sentidos. Sí, entiendo lo que dices. Creo que es un matiz que yo no había captado, en el sentido de decir, o no captado tan claramente como lo acabas de explicar. Es Bueno, quien dice apaga, pero me también está esa otra dimensión de que el modo de oler requiere un proceso más largo, es lo que yo entiendo, que el modo de ver o el modo de escuchar. Quizá por el origen, ¿no? Entonces es más articulado el modo de oler y por eso se necesita también más tiempo. No sé Pero ahí tenés lo que yo te digo lo debes de haber visto paseando algún perro. El perro en el segundo, microsegundo que siente un olor, tiene una reacción. Tac, tac. Por eso te decía, claro, por eso te decía yo lo del olor a quemado. Identificar el olor es microsegundos. Es lo mismo que identificar algo con las orejas o con los ojos. Ajá. El procesamiento sí puede ser que, pero es lo mismo, a veces vos necesitas mirar las cosas 25 minutos para entenderlas. O volver a escuchar algo para ponerle, escuchas un pip y te quedas escuchando a ver si se repite. Eso sí. Yo lo que creo es que habla de los tiempos de existencia de las cosas y los tiempos, no solo de los tiempos que tarde el perro en tomar contacto con el olor. Sí, quizá sí. Te pongo otro ejemplo. Lo estoy poniendo, lo pongo en relación, quizá no es así, pero yo lo estoy poniendo en relación con la página siguiente cuando salen esta ilustración en el número, o la figura 1A, donde se parece un poco ya la vimos la semana pasada, en el artículo de la semana pasada, que es la cabeza del perro, como vista al trasluz, donde se ve todo el epitelio respiratorio, luego el epitelio olfativo y luego el bulbo olfativo, y todo el recorrido que se hace hasta llegar al cerebro, al bulbo olfativo y de ahí al cerebro. Quizá por eso pensaba yo en lo del proceso, ¿no? A lo mejor bueno, sin embargo, pensalo, es uno de los que tiene un camino, los nervios y tal, la transmisión, es uno de los que tiene un camino más directo al núcleo del cerebro, claro. No, exactamente no al córtex, sino al revés. Tiene
a la amígdala, a todas las zonas que son más emocionales. Por eso se dice que el olfato está mucho más relacionado con las emociones que los otros sentidos. ¿Te puedo dar otro ejemplo? Así trato de explicar mejor lo que venía explicando antes. Bueno. Vos ponele que vos vas paseando con un perro y ladra un perro. Otro, no el que tenés vos. El sonido dura nada. Ladró y desaparece. El perro seguramente con ese ladrido tiene más o menos ubicado dónde está, pero no es que el sonido siga existiendo. En cuanto le llegó, bueno. La visual del perro, lo mismo. En cuanto el perro se va, el otro perro se va, cambia de posición, se lleva la visual, vos no lo ves más. Pero el olor del otro perro sigue estando donde el perro pasó. No estamos hablando de marcajes ni nada, estamos hablando de las partículas que va desprendiendo el propio perro, lo que se llaman estelas de olor, y el perro va a poder analizar esas partículas que quedan. ¿Se entiende a lo que iba con el tiempo de duración? Sí. Se entiende perfectamente. Buenísimo. Y no hablo de marcajes, hablo de simple existencia. Sí, de estar ahí. De estar ahí. ¿Alguna pregunta, Nati? ¿Que nos escuchas allí en la retaguardia? Ya. ¿Te animas, Paula? Dice, no por el momento, ok. ¿Te animas a leer la parte 2.1? La comparación entre el olfato humano y el olfato canino, que también está muy buena. Dale. Para que lo encuentro. 2.1, comparación del olfato canino y humano. En comparación con los humanos, los perros pueden detectar cantidades significativamente menores de odorantes debido a la gran cantidad y densidad de neuronas olfativas. La forma en que el flujo de aire recorre la cavidad nasal y cómo se procesa la información de forma central. La anatomía relacionada con el sentido del olfato, por ejemplo, las áreas del cerebro relacionadas con el olfato, como el bulbo olfatorio y la corteza olfativa, es relativamente grande en los perros en comparación con las del humano. Esto quiere decir que no solo captan más olores, sino que le dedican más partes del cerebro a entender o procesar esa información. Luego vienen unas cifras impresionantes. Sigue leyendo, sí. Dentro de los animales de la misma masa corporal, o sea, del mismo tamaño, los cánidos tienen el mayor porcentaje de epitelio nasal dedicado a la olfatación. Olfacción. El porcentaje que puede vincularse a su capacidad olfativa mejorada, un porcentaje que puede vincularse a su capacidad olfativa mejorada. Ya empecé a fallar mucho el uso. Cuando en todas las demás especies macromásticas, el sentido del olfato del perro está bien desarrollado. Y su importancia para el perro es evidente. La nariz canina tiene unos 250 millones de células olfativas, además de células de soporte y células basales. En el epitelio olfativo, que cubre alrededor de 18 a 150 centímetros cuadrados. Imagínate, 150 centímetros cuadrados de epitelio olfativo. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso, para explicarlo, es lo que hacen es compararlo siempre con una sábana o con un pedazo de tela y te comparan los tamaños de la tela. Exacto. En los humanos, el epitelio olfativo mide alrededor de 5 centímetros cuadrados.
y contiene alrededor de 5 millones de células olfativas. Ahí está. O sea que hablamos, esa diferencia es increíble. Entre 200 hablamos de 250 millones de células en los perros olfativas y 5 millones en nosotros. Y hablamos de el epitelio, o sea, el lugar de la nariz donde se depositan las moléculas que las neuronas olfativas reconocen. En nosotros es de 5 centímetros cuadrados y en los perros es de 18 a 150 centímetros cuadrados. Ahí también está para pensar en los pobres, pobres. El peor de los braquicefálicos que no puede oler nada, tiene 18 y nosotros tenemos 5. Es casi 4 veces más. O sea que huele mucho los bulldog francés que nosotros. Claro, pero si comparás 18 le dejamos nada más a los pobres braquicefálicos contra 150 centímetros cuadrados de otros perros. Claro. Claro. Hay más diferencias entre ellos que diferencia entre nosotros. Y eso está bueno saberlo para saber lo distinto que puede resultar un perro cuando tiene la cara muy achatada. Sí. Sobre todo cuando pensás en todas las ventajas que les reportan a ellos, al perro como especie, un buen olfato. Inclusive para la subida emocional, para reconocer el mundo, para que les sea más fácil vivir. Claro. ¿Digo? Sí. En consecuencia, los perros entrenados para responder a un cierto olor parecen ser capaces de detectarlo en concentraciones de 1000 a 1.000.000 de veces más bajas que los humanos. Eso es lo que siempre dicen, una gotita en una pileta. Correcto. El sentido del olfato canino parece así ser más sensible que el de los humanos, posiblemente dando lugar a sensaciones que los humanos no experimentamos. Esta puede ser la razón por la que resulta un desafío para nosotros los humanos comprender exactamente cómo los perros experimentan su entorno y cómo podemos cooperar mejor con ellos y tener en cuenta sus capacidades olfativas. Eso sí me parece súper importante. Esa última frase es muy bonita, sí, muy importante, porque es un desafío. No podemos ni imaginar lo que es el mundo olfativo de los perros, ¿verdad? La parte que a mí me parece más clarificadora de esto es dando lugar a sensaciones que los humanos no experimentan. Es básicamente eso, es vivir en otro medio, estando en el mismo lugar. El umwelt de cada especie es sumamente distinto. Claro, y por tanto, por seguir con esa idea, y por tanto, la evaluación de lo que ocurre alrededor es distinta. Y la importancia que les damos a las cosas es lo mismo en el sentido opuesto, es cuando ves cómo ven los perros los colores. Cierto. Lo mismo al revés, deben de pensar los perros de nosotros con el olfato. A uno se le escapa el pensar pero es todo más o menos igual. Y ellos deben de pensar de nosotros, pobrecitos, les huele todo igual. Exactamente. Ven todo igual, les huele todo igual. Y también me ayuda a hacer ese razonamiento que también yo suelo hacer con las familias con las que trabajo, de hacer caer en cuenta de que si hay algo que preocupa a mi perro, tengo que tomármelo en serio, aunque para mí no sea preocupante, porque estoy viendo que no sé qué, ¿no? Pero si a él le preocupa,
es porque lo está evaluando de una manera muy distinta, o sea, tiene una experiencia distinta de eso que está ahí, que para mí no es un problema. Rocco, gracias. Ya, gracias, mamá. Totalmente. Es Un perrito. Gracias. Aún usando los mismos sentidos, el ser humano tiende a ver, por la teoría de la mente y por la extrapolación, nosotros tendemos a pensar que cuando yo te digo perro, la idea que vos tenés de perro y la idea que yo tengo de perro es la misma. Sí. Y la verdad es que no es así. Nosotros llegamos a un consenso de que es perro, pero si yo te haría pensar en imágenes y no en palabras, seguramente mi representación sería distinta a la tuya. Seguro, claro. También experiencia. Exactamente. Entonces, con los perros siempre tenemos que tener eso en cuenta, que al no tener esos canales tan abiertos, cada individuo va a resultar más distinto, no sé si está bien dicho, pero espero que se entienda, que lo que nosotros creemos de por sí. Cuando nosotros decimos casa, cada uno tiene una idea. Si yo te digo imagen de casa, vos vas a tener una y yo voy a tener otra. Seguro. Al no tener un lenguaje hablado, los perros tienen eso. Y dos individuos se les nota, o por lo menos yo, les noto más las diferencias al comunicar. Sí, sí, sí. Muy buena. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna otra cosa, idea que quieras comentar, Paula? Que a mí me mata hay cosas que sí me impresionaron mucho en su momento, que era, por ejemplo, que los raros somos nosotros, en el sentido de los que estamos disminuidos, somos nosotros. Los mamíferos son olfativos. Hay pocos mamíferos visuales. Si, digamos, si la norma sería lo que rige el mundo, el humano es como el que perdió la capacidad olfativa. Sí. 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 Claramente. Claramente. Au, 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 au. Au, 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 au. Ok, seguimos. Déjame ver, como no nos va a dar tiempo de leerlo entero. Hay una parte que habla sobre el modo en el que es procesado el olfato desde la nariz hasta el cerebro, que es unos párrafos que son interesantes. Y luego hay otro que se llama la diferencia entre oler y olfatear. No sé si quieres, alguna de esas dos te llama la atención como para primero leerla y luego conversarla. La que prefieras, pero leemos un poquito porque viste que ya empecé a fallar, me pongo nerviosa y empiezo a tener esos errores. No tengo traducción. ¿Eh? No tengo la traducción, yo lo tengo en inglés. Ah. Y mi traducción va a ser un poco cutre, a menos que me la mandes. Si me la yo mandas, lo que hice fue abrir directamente yo tengo abierto el mismo link que mandaste vos. ¿sí? En el navegador y traducido con el navegador.
por eso hay palabras que son dudosas. Ya, pero estás en Chrome. Sí. Ya, es que yo no estoy en Chrome. Ahora espérate, voy a abrir Chrome. Abrirlo con el teléfono, ¿no? No tengo Chrome en el teléfono, no, yo en la compu. Espérate. No quiero que se me... Who's using Chrome? Me da lo mismo. Skip. A ver, un minuto. Entonces tengo que abrir aquí el artículo, ¿cierto? Sí, yo lo tengo traducido con el traductor el que te pone el propio Google. Sí, espérame un segundito. Aquí está. Un momento. Copy. Paste. Que viva la tecnología esta. Ya, ¿y ahora cómo hago para traducir esto? Yo lo que uso siempre son los 3 puntitos de arriba y hay un momento que cuando sale el coso al costado y uno que dice traducir. Exactamente, entonces vamos a ver, Spanish, ¿será en ese? Estoy a punto de llegar, no te desesperes. No. Minuto. Ya, translate. Aquí está. Perfecto. Ok, entonces leo entonces las diferencias entre oler y olfatear. Dale. No, espérate. Voy a leer primero el otro, el pedacito desde la nariz hasta el cerebro, porque es interesante esa parte más anatómica. ¿Sí? Dale, 2.3, ahí lo encontré. Procesamiento olfativo desde la nariz hasta el cerebro. Desde el bulbo olfatorio del perro, las señales olfativas viajan a la corteza olfativa cerebral, que incluye la corteza olfativa anterior, la corteza piriforme, la corteza periamigdaloidea y la corteza entorrinal. La corteza olfativa anterior, la corteza piriforme y la corteza periamigdaloidea transmiten las señales a la corteza frontal y al tálamo, mientras que la corteza entorrinal transmite los impulsos a la formación hipocampal, donde los olores se relacionan con los recuerdos. Y aquí se cita un artículo que estudiamos hace un tiempito nosotros. El sistema olfativo del perro tiene conexiones fuertes y generalizadas con diferentes partes del cerebro. Hace referencia aquí a una imagen que pone el artículo. Recientemente se han descrito 5 rutas principales de materia blanca mielinizada desde el procesamiento periférico de olores del perro hasta la corteza. Cabe destacar que se describió un tracto grande y novedoso entre el bulbo olfatorio y la corteza occipital, tracto olfatorio occipital, que conecta la olfacción con el procesamiento visual en perros. Parece ser que esto es una cosa más o menos novedosa, ¿no? Esta es la primera vez que se ha encontrado la conexión en mamíferos. El tracto desde el bulbo olfatorio a través del sistema límbico hasta el lóbulo frontal, tracto olfatorio límbico, conecta los olores con las estructuras cerebrales que involucran la emoción, lo que afecta aún más el comportamiento del perro a través del lóbulo frontal. El tracto que va del bulbo olfatorio al tronco encefálico, tracto olfatorio córtico espinal, conecta los olores con el comportamiento instintivo y las respuestas conductuales rápidas, mientras que el tracto que va del bulbo olfatorio a la corteza entorrinal, tracto olfatorio entorrinal, conecta los olores con la formación de la memoria. Todo esto está en un artículo de un señor que se llama Andrews, del año 2022. Tengo un perro sí. guardián. No creo que a nadie que mire esto y escuche hablar de perros le moleste. Nada. Dice, cuando un perro... Ya, Rocco. Gracias, Juanito. Gracias.
Ahí le va a contestar el mío, mira. Es el vecino. Cuando un perro lame orina o secreciones vaginales, la información olfativa va al bulbo olfatorio, y al hipotálamo a través del órgano vomeronasal. Espérate que perdí la... Ay, Dios mío. Perdón, que me perdí. ¿Puedo hacer un comentario sobre lo anterior? Que a mí me ayudó mucho a entender cómo llegaba la información por dos canales. Obvio voy a pasar a lo visual porque soy un ser humano. Cuando uno, dice que en un momento dice que hay como dos sistemas, uno va a lo que es la parte emocional, la parte que maneja el primer impacto, llamémosle, y otro iba a la corteza. En lo que leíste decía que los perros tenían esos dos. En lo visual, nosotros tenemos lo mismo, dos canales. Y a mí me ayudó mucho a entender eso. Un ejemplo que es cuando nosotros vemos un palo y antes de saber qué es, cuando vos viste el palo te asusta. Eso es que llegó por el primer canal. Y cuando vos lo ves el palo y decís, opa, no era una serpiente, era un palo, es que llegó a la corteza. Eso a mí me ayudó a entender cómo se sienten, cómo se perciben los dos canales por separado. Hace muchos años lo leí en el libro de Temple Grandin. Con el olfato, obviamente no tengo experiencia propia, pero según lo que leo, creo que tendrán los perros lo mismo. Tendrán un canal rápido y otro canal más pensado, más cognitivo para los olores. Sí, no se te escucha, te silenciaste, creo. Ah, perdón, ya, ahí está. Sí, te estaba diciendo que sí, que la comparación esa que has puesto es buenísima porque efectivamente es así. O sea, que se entiende muy bien en la vista con nosotros, desde el punto de vista humano, y que uno lo puede extrapolar a cómo puede ser que sientan ellos también una parte más inmediata, no cognitiva, y luego una que ya es procesamiento cognitivo. Sí. Dice aquí, cuando un perro lame orina o secreciones vaginales, la información olfativa va al bulbo olfatorio y al hipotálamo a través del órgano vomeronasal. La información no se transmite a la corteza olfatoria, lo que significa que es poco probable que el perro experimente el sentido del olfato. El propósito principal del órgano vomeronasal es excitar el comportamiento sexual, induciendo la secreción de hormonas en el hipotálamo. Debido a que el órgano vomeronasal detecta señales químicas, también alerta al perro sobre varios estados emocionales humanos, por ejemplo, el estrés, la ira y la felicidad. La información olfativa también puede tener otras vías cuando no despierta el sentido del olfato consciente. Parte de estas vías va desde el bulbo olfatorio hasta los núcleos septales y el hipotálamo. La información olfativa también puede viajar a través de la red cerebral hasta los núcleos de movimiento parasimpático del tronco encefálico, que controlan los reflejos relacionados con el olfato y funciones autónomas como el hambre y la secreción de saliva. Hay varios factores que afectan la capacidad del perro para oler y detectar un olor. Esto es del artículo de la semana pasada. Por ejemplo, factores ambientales como la temperatura, la presión del aire, la humedad, la presión del vapor compuesto y el viento afectan la eficiencia de la detección de olores. El movimiento del aire puede afectar la volatilidad y la propagación del olor, afectando también la detección del olor. La exposición repetida a situaciones estresantes puede afectar las emociones y la percepción de olores, especialmente cuando hay una falta de control percibida. Además, se ha demostrado que la inflamación, las alteraciones del flujo sanguíneo y la hidratación, las enfermedades moquillo, parainfluencia o enfermedades endocrinas, diabetes mellitus, hipotiroidismo,
Los esteroides, los antibióticos y los agentes anestésicos tienen un impacto en la detección de olores caninos. Se desconoce la prevalencia de la hiposmia en caninos. ¿Qué es Hiposmia debe ser cuando no huelen nada. Ah, O que huelan menos. ya, Hipo es menos, osmia es sentir por el olfato. por el olfato. Pues me encanta ver que algunos de los artículos que hemos estado trabajando están aquí citados, o sea que vamos en la línea. Claro, se van sirviendo unos de otros para ir. La ciencia muchas veces es eso, es como un pequeño rompecabezas. Vos para poder realmente definir algo tenés que estudiar algo muy chiquitito. Una vez lo habíamos hablado. No podés estudiar las diferencias porque no podrías asegurar nada. Tenés que estudiar una parte muy chiquitita y buscar muchas repeticiones. Sí es. Y luego apoyarse unos en otros, ¿verdad? Exactamente. Ir armando el rompecabezas de a poquito. Sí, sí, sí. Por eso este artículo tiene, como decías tú al principio, tiene ese interés tan grande, además de todo lo que dice, al igual que el del año, la semana pasada, la enorme cantidad de referencias que cita, ¿verdad? O sea, cada frase prácticamente está confrontada. Claro, lo que en reglas generales, no lo leí entero, estamos leyendo a la par. O sea, leí lo que leí con vos. Me parece que como cuento correlativo o como historia correlativa es más, está mejor encadenado, el otro nombra más cosas, pero es como que abre muchos campos y te los deja abiertos nomás. Que está bien, está buenísimo, pero tenés que ir a buscar el siguiente artículo. Ya. Me parece, por lo que veo hasta ahora nomás, y para comentar aquí, me parece como mejor centrado, sería. Sí, en lugar de ir citando artículos, va contando una historia y cada frase la confronta. Quizá es por eso. Sí, efectivamente. Está muy bueno, muy bueno, muy bueno. Sí, ambos están muy buenos, ¿eh? Sí, sí, Dos sí. me parecen, y los dos me parecen, son como una breboca, como una puerta abierta, como una invitación a seguir. Tal cual. El desafío que plantea por hacer ahora una macro del artículo el desafío que plantea es decir, que no es fácil estudiar la repercusión que tiene el olfato tanto en la cognición como en la parte emocional, justamente porque es difícil experimentalmente garantizar n número de partículas o de moléculas de este olor para ver cómo... Aparte vos fíjate que la parte que dice que está recién descubierta, que vienen a ser los canales que se arman, dicho muy burdo para que se entienda malamente. Son los canales que se arman dentro del cerebro para llevar la información de un lado al otro. Sí. Deben de estar hechos con los estudios estos donde dejan al perro en la máquina. ¿Dejan al perro en qué? En la máquina de hacer las tomografías. Sí, 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 sí. Lo pone al final. Deben estar hechos con eso y llevar un olor a ese momento debe de costarles mucho. No debe de ser para nada fácil ver qué está activando al perro en esos momentos y tal. Sí. Los olores no son tan fáciles de llevar como los sonidos y las palabras. Exactamente, ese es el gran desafío que plantean. Y justo lo que dices, lo de las imágenes cerebrales por el TAC. Tomografía, sí, tomografía axial computada. Es la última parte del artículo, el 5.4, antes de las conclusiones, habla de ese punto. Ah, mira, yo no, nada, por no haberlo leído antes, perdón. No, pero es para decir que es así, como dices, que esa es la dificultad que existe, ¿no? Pero que se han ido haciendo algunas cosas. Sí.
Bien, estamos llegando al final de nuestra horita. Tal vez hagamos El que cierre. está hablando es mi perro, perdón. Ahora eres tú. Un cierre global. Bueno, esto que decía al principio, antes de que empezáramos la grabación, que los autores son de un grupo de estudio de una universidad finlandesa, que si no lo leo mal es algo así como Jyväskylä, más o menos. Un grupo de estudio interdisciplinar. Entonces reúne a distintos tipos de investigadores, algunos del área humana y otros del área veterinaria, del área canina. Y eso lo hace también interesante, ¿no? Es un grupo de estudio interdisciplinario sobre las relaciones humano-perro en Finlandia. El estudio es del año 2024, principios del 2024, año y medio. Y decir que nosotros llegamos estábamos en el 3 punto y bajás y no llegamos ni al 20% con L. Sí. 30%. Sí. Así sí. que, nada. Hay que leer más. Hay que leerlo entero. Hay que leerlo entero, sí, leímos exactamente como dices tú, de 4 páginas de 12, en realidad 4 de 9, porque el resto son bibliografía. Pero sí, hay mucho que leer, muy interesante. Pero bueno, fue un buen aperitivo, como dices tú. Súper bien. Totalmente de acuerdo. Ok, pues si quieres lo dejamos acá. Nati, no sé si quieres comentarnos alguna cosa por el chat o... dice que espera poder participar. Perdón por la participación, la no participación, bueno, en fin, poder participar mañana en el próximo encuentro. Ok, tranquila, no pasa nada. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Gracias, Paula, siempre súper bienvenida. Aquí está Nati. Un placer hablar con las dos y nos vemos la próxima. Tenemos que buscar tema. Mañana buscaremos temas. Si quieren mandar ideas esta noche para poderlas conversar con el grupo de las chicas, de los chicos que se junten mañana. Sí. No, mi voto va por seguir más o menos la misma línea. por seguir con olfato, ¿cierto? Claro, con la misma... Hay tanto para elegir para tantos pequeños detalles para elegir para entrar. Sí, tengo seleccionado ahí en bibliografía complementaria, uno sobre el olfato, lo voy a volver a revisar a ver si es suficientemente bonito o interesante para darle prioridad. Lo pueden ir a mirar si quieren, está ahí en el drive. Dale. Ok. Muy bien, muchísimas gracias. Nos despedimos acá, voy a dejar de grabar.